Yo quiero que me acompañen a Lucas capítulo 9, versículos del 57 al 62. Capítulo 9 del versículo 57 al 62. Leemos la palabra en el nombre del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, gracias por este tiempo. Oramos, Señor, para que tu palabra sea de bendición a nosotros, que salgamos, Señor, fortalecidos en esta noche, todos los que estamos aquí, que sirva de aliento, de fe y de esperanza a nuestras vidas, Señor. Tu Espíritu Santo nos llene nuestros corazones de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, lo que estamos viendo aquí es realmente una conversación que va fluyendo desde el principio del capítulo con sus discípulos, Jesús con sus discípulos, y se van presentando diferentes temas, pero al fin y al cabo es una conversación que él va teniendo con ellos, pero que en un momento determinado, caminando con ellos, yendo con ellos, alguien le dijo caminando: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Le hemos llamado esta prédica de hoy así mismo: los que quieren seguir a Jesús, igual que el título que tiene. Y nosotros podemos ver hoy en día como de diferentes maneras se nos presentan situaciones que pudieran estar impidiendo que nosotros trabajemos como creyentes en la obra del Señor. Pero también aquí vemos algunas excusas de personas que en algún momento u otro son llamados por el Señor, pero por el hecho de tener muchas cosas en mente y por tener sus mentes divididas, no atienden al llamado del Señor y las cosas que tienen que hacer para el Señor. Tienen muchas cosas que hacer, tienen otras prioridades en su vida, y definitivamente al tener otras prioridades en su vida no son bendecidos como deben de ser por el Señor. Y en estos primeros dos versículos, en el 57 y en el 58, nosotros tenemos un caso, y es que cuando Jesús estaba caminando, se le aparece a alguien de repente y le dice que le quiere seguir. La respuesta de Jesús es la siguiente: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Mis amados, la respuesta de Jesús en este momento no ofrecía lujos, no ofrecía comodidad material, no ofrecía absolutamente nada, sino solamente lo que está ofreciendo. Esa respuesta de Jesús a ese hombre que le está diciendo eso es una negación total a él mismo, a esa misma persona. Eso es lo que le está ofreciendo. Y vemos Jesús en este aspecto es el primer ejemplo de todos. Él se negó completamente a sí mismo. Si hay alguien que se negó completamente a sí mismo para hacerse siervo y morir en una cruz por nosotros, fue Jesús, siendo Dios. Sacrificó y lo dio todo, dio todo cuanto tenía. Dio todo Jesús para suplir las necesidades de cada uno de nosotros, para suplir las necesidades de un mundo caído, de un mundo que está en necesidad, de un mundo que lo vemos caminando al revés. Él murió para eso. Él se puso a sí mismo, se ofreció a sí mismo para bendecir a todo aquel que en él, que pusiera su fe en él. Y muchas personas están entregadas realmente, pero la entrega de esas personas
están hechas sobre sí mismas. Y no es una entrega por lo general que nosotros vemos que es cristocéntrica. Tú puedes ver a muchas personas entregadas, pero es para sí mismas que están entregadas y no realmente quiere decir que están entregadas para las cosas del Señor. Están entregadas a uno mismo y esto pudiera sugerir que pudieran tener una fuerte voluntad, una fuerte decisión, una fuerte disciplina y definitivamente que debe de haber una entrega total al Señor, abandonando todo lo concerniente a uno mismo, lo que es al ego, al pensar en uno mismo, y abandonar todo lo concerniente a las cosas del mundo. No en vano, el mismo Señor dice en Lucas 9:23 anteriormente, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor sabía muy bien a lo que nosotros no podemos enfrentar como sus discípulos, como sus seguidores, y sabe bien que aún nosotros siendo salvos en Él, tenemos una fuerte lucha con nuestra humanidad. Tenemos una fuerte lucha con el diablo y tenemos una fuerte lucha con el mundo. Es por eso que Él le dice a esta persona, oye, ¿tú me quieres seguir? Perfecto, pero mira lo que pasa. Las zorras tienen guarida. La misma zorra, siendo zorra, tiene su sitio donde vivir, aún donde viva, no importa. Tiene su sitio donde vivir. Y si alguien quiere invadir esa guarida o lo que sea, ellos en comunidad se juntan y lo sacan a quien sea, pero tienen una guarida segura, las zorras. Y las aves de los cielos tienen nidos, o sea, tienen un sitio donde vivir, también las aves de los cielos. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar la cabeza. Jesús donde quiera que iba, lo querían sacar en Galilea. Vemos como no lo querían, cómo lo rechazaban. No había sitio por donde pasara Jesús donde era rechazado y donde no tenía ni siquiera donde dormir. Eran muy pocas personas, las personas en las cuales él confiaba para recostarse, para que pudiera pernotar o dormir en sus casas. Jesús vivía predicando la palabra, haciendo milagros, sanando a enfermos, levantando al caído, y aún así, con esos milagros, había muchos que sí lo querían seguir, pero era por producto de los milagros que él hacía. Es muy bueno es muy bueno estar detrás de una persona famosa que esté haciendo cosas y tú vinándola y tú llenándote. Es muy bueno. Claro que sí, eso lo vemos hasta en estos días. Y hubo muchas personas que quisieron seguir a Jesús, pero no realmente porque tuvieran una falta en su corazón y una gran necesidad de que Jesús fuera a vivir con ellos en sus corazones. Entonces, esta persona al parecer con esta respuesta que le da Jesús le está insinuando esto. ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio? ¿Tú estás dispuesto a pagar lo que concierne el seguir y el ser discípulo y seguidor de Jesucristo? Él mismo no tiene dónde vivir. Él mismo no tiene dónde recostar la cabeza. Estos animales sí los tienen, pero él mismo no. ¿Estás dispuesto a pagar esto? Por eso Lucas 9:23 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, niegue probablemente algunas comodidades, algunas cosas que hay que rendirle al Señor, que debemos de tener y estar dispuestos a rendirla a Él. Mis amados, aquí nosotros vemos otro ejemplo que dice el Señor, y dijo a otro, fíjense que ahora no le dicen a él le dice a otro, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí Jesús fue quien invitó a un hombre en este momento, pero aquí pasa algo. El problema de ese hombre era que estaba prácticamente dividido en lo que él quería. Tenía su mente dividida. Al sentir el llamado de Jesús, consideró primero sus propias necesidades, su propia situación, y no se entregó inmediatamente a ese llamado que el Señor le estaba haciendo. Y eso mismo es lo que ocurre, no solamente ocurrió en ese momento, sino también lo que ocurre tantas veces hoy en día y en ese tiempo,
que los problemas y las circunstancias abruman a las personas de una manera tal, de manera que el Señor quiso primero, al que el Señor le dijo, sígueme, Él quiso primero como tener un control de la situación. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas personas a las cuales ustedes invitan a la iglesia, o ustedes lo llaman para juntarse, para motivarlo, siempre como que tienen muchas cosas pendientes y te dicen, hoy no puedo. A mí me gustaría, pero tengo que resolver esto. De hecho, yo veo hasta muchos creyentes que dejan muchas cosas, creyentes hermanos, pero que todavía no están fuertes en su proceso de santificación. Muchos creyentes que casi todo lo que le ocurre y todo lo que tienen que resolver lo tienen que hacer en un domingo. Es un domingo, entonces es evidente que ahí está pasando algo. Quieren tener primero sus cosas controladas, lo que les agobia, lo que les abruma, cualquier tipo de situación que sea, para después pensar no solamente en ir a la iglesia, sino en dedicarle más tiempo al Señor. Eso lo vemos a cada rato. A cada rato, tan pronto tuviera las cosas bajo control, lo dejaría para seguir a Jesús. Mira lo que dice Marcos 10:28. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Hermano, Jesús miró hacia allá y percibió en este hombre, en este segundo ejemplo, en esta segunda excusa, una entrega parcial. Jesús escudriña los corazones. Ojo, ojo. ¿Tú ves, pastor? Ahí dice que a los papás míos que resuelvan y a mi familia que resuelva. No, eso no es lo que el Señor quiere decir ahí. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Jesús espera que cuidemos de nuestros padres. Primera de Timoteo 5, del 3 al 8. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenda a estos primero a ser piadoso para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Y dice el último versículo, el 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Aquí cualquier persona pudiera confundirse y dice, bueno, ¿tú ves lo que está diciendo el Señor? Mira, cuando se muere una persona, y de hecho, mi papá, Jesús le dice, mira, déjalo muerto, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ves, y sígueme. ¿Qué es lo que quiere decir el Señor en esta enseñanza? Que aparece como parte para nosotros, para enseñarnos también algo. En ese tiempo había una costumbre. En Israel se consideraba como un deber sagrado y un acto de bondad dar sepultura honorable a los muertos. En Israel se consideraba eso. Y se consideraba que tenía prioridad sobre cualquier otra cosa o servicio que se debía de prestar en ese momento. Y entonces, según esos mismos rabinos de esa época, esa provisión había que hacerla de ese funeral decentemente para ese ser querido que se tenía por prioridad sobre cualquier otra cosa, inclusive sobre atender los servicios religiosos, el estudio de la ley, etcétera. Eso estaba primero. Entonces, no es sorprendente, no debe sorprendernos, por tanto, que el Señor, que este hombre pidiera permiso a Jesús para primero enterrar a su padre. ¿Qué es lo que quiere Jesús enseñarle? Que en el reino de los cielos, hermano,
con esto aquí esta persona, que en el reino de los cielos nuestra vida familiar terrenal son superados por los que nos unen a nosotros, a los miembros de la familia celestial o la familia espiritual. No le está restando importancia a esto, sino lo que quiere decir es que, óyeme, ve y anuncia el reino de Dios. O sea, va a haber personas, ya tu padre está muerto, es verdad, es importante, pero ahora mismo hay una necesidad tan grande de llevar y anunciar el reino, el evangelio, para que otras personas sean salvas en este momento. No le está restando importancia, sino que ante esta situación está considerando una que es de mayor relevancia que esa, que es el que anunciar el reino de Dios por sobre todas las cosas. Eso es lo que Jesús quiere enseñar. Y bueno, y esto nos lleva de la mano. ¿Qué dice 1 Corintios 9:16? Mira lo que dice Pablo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Y pero aquí vemos otro ejemplo. Este hombre se ofreció también espontáneamente. 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Fíjense, ¿qué nosotros estamos viendo aquí, hermanos? Todas las excusas imaginables que cualquier ser humano puede poner como traba para seguir a Jesús, para servirle al Señor, para servir al reino, para predicar la palabra. Aquí la importancia que el Señor le está dando a esto es el reino de Dios. El reino de Dios. Y fíjense cómo nosotros, incluso hasta como creyentes, pudiéramos vernos ahí en nuestras excusas en diferentes aspectos de la vida, incluso que ponemos otras cosas primero antes de servirle al Señor, cuando pudiéramos hacer eso que nosotros tenemos después, porque no es prioridad si lo miramos realmente en el contexto que debemos mirarlo. Pero este hombre había reflexionado sobre su decisión después que le dice, y llegó a la conclusión de que estaba dispuesto a seguir a Cristo en este tercer ejemplo, pero, y como muchas de las cosas tienen un pero que había algo que tenía que atender primero. O ya sea un asunto familiar, o un negocio, o un asunto financiero, el tema era que tenía algo que atender. Algún otro interés fue puesto primero que seguir a Jesús. Tal y como sucede hoy en día con tantas personas. Tal vez estaba apegado a la familia más que a Cristo, este hombre. Y recordemos que nuestra primera lealtad debe ser a Cristo. Y es a Cristo que la debemos. No es que nuestra familia no tenga prioridad. Pero recordemos lo que dice Mateo 6:33, que dice lo siguiente: más primeramente buscar el reino de Dios. Fíjese cómo está hablando de reino el mismo Mateo aquí. Mas primeramente el reino de Dios, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, este hombre habría querido seguir a Cristo, pero había mirado hacia atrás. ¿Y qué cosa? Cuando nosotros miramos hacia atrás, cuando el creyente mira hacia atrás, pero cuando también hay personas que miran hacia atrás, independientemente de si son creyentes o no, y que sale en evidencia que sus prioridades son otras en la vida, primero que hacer la obra del Señor y que seguir a Jesús. Y aquí la idea es esta en este tercer ejemplo. Una persona que está arando y mira hacia atrás. Imagínense una persona que está arando. Si mira hacia atrás, cuando hay que arar derecho. Si mira hacia atrás, se pone y ara torcido, nunca lo hace derecho como debe de hacerlo. Pero también ara el campo inconsistentemente. Pero también puede arar con un espíritu que carente de una entrega total. En cualquier momento puede abandonar y dejar el trabajo a un lado si no está
puesto en eso. Pero también puede arar, pero dando lugar a las distracciones y las interrupciones que afectan la cosecha. Las plantas son descuidadas. Es como cuando usted está haciendo algo y pensando en otra cosa y no se concentra y no hace ninguna ni la otra bien. Por eso es que el Señor dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué nos quiere dejar dicho esto? Que el corazón de nosotros no puede estar dividido cuando estamos haciendo la obra del Señor. Mis amados hermanos, nosotros debemos de tener como creyente la suficiente confianza de esperar y de saber que nosotros estamos en la mano del mejor labrador, de nuestro Dios y Señor, que nos llamó a una vida santa, que nos llamó a una vida para bendecir a otros, que nos llamó a estar más cerca de Él. Y que por ende, al nosotros tener toda nuestra confianza depositada en Él, Él va a tener cuidado de todas nuestras necesidades. Él va a tener cuidado de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer, del arado, de nuestras necesidades financieras, de cualquier tipo de carencia que nosotros tenemos. Mis amados hermanos, orémosle al Señor para que Él, cada día que pase, ponga la confianza suficiente en cada uno de nosotros y que nosotros confiadamente podamos servirle entregadamente a su obra, sabiendo que Él se va a ocupar de todas las cosas que nosotros necesitamos, que Él se va a ocupar de nuestro hogar, que Él se va a ocupar de nuestros hijos, que Él se va a ocupar de nuestra finanza, del colegio, de todo para proveernos a nosotros. Si hay una de las cosas por las cuales nosotros estamos luchando, es para mantener la concentración en el Señor. Y el diablo, como es un padre de mentira, ¿qué es lo que hace el diablo? Es padre de mentira. Lo único que hace el diablo es padre de mentira. Amplifica y te recuerda todas tus necesidades y todas tus carencias, para que tú pierdas la vista en el Señor y de las cosas de su reino y de su obra. Entonces, ¿qué va a pasar? No vas a hacer ninguna cosa ni la otra bien. Entonces nuestra confianza tiene que estar depositada en el Señor, sabiendo que el diablo quedó amarrado en la cruz. El diablo es un perro que está amarrado, que lo único que puede hacer es ladrar. Yo siempre lo digo eso. Eso es lo único que puede hacer el diablo. Así que, hermanos, afiancémonos en la obra del Señor, afiancémonos en nuestra vida de oración, en nuestra vida discipular, en nuestra vida de lectura. No estamos diciendo que dejemos todo lo otro, no hagámoslo sin vergüenza y nos olvidemos de todo eso. No, hay una responsabilidad humana. Nosotros tenemos que hacer cosas para nuestra familia, para la sociedad, para la iglesia. Pero mi confianza y mi primer objetivo es Jesucristo en mi vida. Que mi confianza esté puesta en Él, sabiendo que Él me va a suplir todo lo que yo necesito. Amén. Así que confiemos, hermanos, en el Señor. No importa cualquier cosa que nosotros estemos pasando hoy en día, cualquier tribulación, cualquier incluso hasta enfermedad física, cualquier problema que tengamos, hermanos, confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor. Nuestra confianza debe de estar depositada en Él. Pensemos en esto. Si Él murió por nosotros para salvarnos, ustedes saben el sacrificio tan grande que fue ese. O sea, después de un sacrificio tan grande, tan hermoso, tan inmenso, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros, de sus criaturas, de sus hijos, de sus amigos, como Él lo llama en su palabra? Así que mantengamos nuestra confianza en nuestro Señor amado.